Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que Dios no nos pide cosas imposibles, porque de verdad todo lo que nos pide Jesús que hagamos, que está en los 4 evangelios, todo lo que Dios Padre nos pide, que está en la Sagrada Escritura, es porque lo podemos hacer. Ahora, está en cada uno de nosotros la decisión de esforzarnos por sacar de cada una de nuestras vidas todo aquello que nos aparta de Dios. A medida que más conocemos la palabra de Dios, más nos damos cuenta de las cosas que están erradas en nuestra vida, que están equivocadas. Y cada uno decide entrar dentro de esa obediencia, cada uno decide exigirse por sacar de su vida todo aquello que va en contra de Dios. Y fíjense que hay 4 maneras de pecar: pensamiento, palabra, obra y omisiones. Muchas veces la persona ni siquiera habla, pero en su pensamiento ya está quizás juzgando, quizás criticando, en su pensamiento está con ideas que son contrarias al querer de Dios. Voy a poner un ejemplo, mirando a la mujer o el hombre del prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vivimos la palabra de Dios? Por eso siempre les digo que a medida que nosotros estudiamos y vamos conociendo la palabra de Dios, nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Muchas veces está la tentación de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios y decir qué bien le hubiese venido a fulanita o menganito. Pero eso no es para otra persona, más que para uno mismo. Los que estamos acercándonos a Dios, conociendo a Dios, escuchando la palabra de Dios, somos cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos enfoca a nosotros mismos, nos muestra nuestra realidad, nuestro interior, cómo estamos, qué tenemos que cambiar. Y resulta que nosotros tenemos que decidir. Jesús nos dice en el Evangelio, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y el esfuerzo es justamente dejar de hacer lo que la palabra de Dios nos va mostrando que está mal. El esfuerzo está en dejarnos llevar, valga la redundancia, por lo que todos hacen, si sabemos que está mal, por hacer lo que Dios nos pide.
qué importante es ser obediente a Dios, porque ahí comienza, en esa obediencia de hacer lo que Él nos pide o de dejar de hacer cuando nos dice, esto está mal. Voy a poner el ejemplo. Si sos una persona que jura todo el día y aprendés que el segundo mandamiento dice, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, no jurar, entonces dejas de jurar y te esforzás, pones tu parte para dejar de hacer eso. O si sos una persona mentirosa, que todo el día estás diciendo mentiras, dejas de mentir. Y claro que te va a costar, por eso habla de un esfuerzo, porque cuando uno se acostumbra a pecar, ni siquiera ya se da cuenta. Está la persona, estoy hablando con ejemplos, ¿verdad? Que miente todo el día. Ni se da cuenta cuando miente, pero está pecando. ¿Y qué falta cuando nosotros caemos en el pecado una y otra vez? Falta el amor a Dios. Y entonces vamos en contra de ese primer mandamiento que nos habla del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿dónde está el amor que le tenemos a Jesús? No es cuestión de venir a misa nada más. Es importante porque en la misa, primero que cumplimos un mandamiento. Por otro lado, ahí está la Sagrada Eucaristía. Le recibimos a Jesús. Pero mientras yo venga a misa y después salga y haga lo que yo quiero y no lo que Jesús me dice, no sirve de nada. Mientras vaya adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, pero no cambie, no sirve de nada. Siempre que nosotros nos acercamos a Jesús, el Señor nos pide cambio. Cambio en nuestra vida, cambio en nuestro comportamiento, cambio en nuestra manera de hablar. Fíjense que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un monte, dice, allá en el capítulo 3 de las cartas de Santiago. Porque a veces se profanan tantas cosas con la palabra y se dicen cosas hirientes, agresivas, destructivas. ¿Y saben qué? Con la palabra podemos construir o podemos destruir. Por eso dice Jesús, por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación. Entonces, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo me dirijo a los demás? Sobre todo cuando uno se enoja es donde más tiene que atender la lengua, que sale por la boca. Por eso, un buen consejo es que cuando nos enojamos nos quedemos callados hasta que nos tranquilicemos, hasta que podamos analizar qué vamos a decir. Por eso es tan importante rezar, pensar y después hablar. Porque a veces la persona dice lo que quiere, agrede, dice injusticias, después reza por dice, ¿por qué dije todo eso? Y después, ¿dónde quedó Dios? Es la pregunta. Por eso, primero tenemos que rezar, Señor, que en mi boca salga lo que tú quieras, pero que calle lo que tenga que callar. Después, ¿cómo decir? Porque nosotros podemos decir bien o podemos decir mal. Podemos decir con amor o podemos decir agresivamente. Entonces, son cosas que tenemos que ir analizando y después decir, pero con amor. Todo eso nos enseña la palabra de Dios. Y tantas otras cosas con tanta sabiduría que nos muestra de que sí es posible poner en práctica lo que Jesús nos enseña. Sí es posible llevar a la práctica todo lo que está en las Sagradas Escrituras. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Dios no nos pide cosas imposibles, porque de verdad
todo lo que Dios nos pide es porque Él sabe que nosotros podemos hacer. El grave problema está en que muchas veces la persona se siente incapaz de poder llevar a la práctica porque ni siquiera probó. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. A medida que vamos experimentando en poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, vemos buenos resultados, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Nunca vamos a encontrar malos resultados. Pero si no pruebo, no puedo saber. Y tenemos que clamar a Dios. De hecho, Jesús nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Cuando nos le pedimos a Dios, recibimos respuestas de Dios. En el Salmo 34 también nos dice, clamé al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Entonces, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿cuánto estás experimentando con Dios? Y a medida que vayas teniendo tus propias experiencias espirituales, te vas a dar cuenta de que Dios nunca te abandona, que Dios siempre te está respondiendo. Ahora, no siempre las respuestas de Dios van a ser sí, porque ese es un problema con el ser humano. A veces quiere que todo lo que él quiere o ella quiere, Dios diga que sí. Y muchas veces no es bueno para la vida de la persona. O porque Dios te va a dar algo mejor, o porque lo que le estás pidiendo implica pecado, o porque no es lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí es donde tenemos que aprender a ser humildes. Porque ¿qué es lo que nos lleva a querer que Dios haga todo lo que nosotros queremos? La soberbia. Y dice en el Salmo 19, que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave. Es el pecado más grave. Nosotros tenemos que tener humildad, que es la virtud que se contrapone a la soberbia. Y esa humildad nos hace entender que Dios es todopoderoso, que Dios es Dios. Nosotros somos simple vaso de barro, nada al lado de Dios. Y sin embargo, siendo nada, Él nos llama hijos. Siendo nada, Él nos quiere tener con Él, cerca de Él, unidos a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios te ama. Dios no está mirando tus pecados. Dios está mirando tu corazón. Y quiere que salgas de lo que te muestra que está mal, para que vos puedas permanecer con Él. Porque mientras nosotros no decidamos salir del pecado, el Señor nos va a esperar. Pero el pecado va a tener sus consecuencias. Dice en el capítulo 5 de Sirácides o Eclesiástico, nunca diga pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Y mientras permanezca en el pecado, vas a pasar mal tarde o temprano. A veces las consecuencias llegan enseguida, son inmediatas. Pero a veces las consecuencias tardan. Y cuando tardan, de verdad tienes que preocuparte porque van a venir con mucha fuerza y mucho dolor. ¿Por qué? Porque Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Dios te está dando tiempo para que salgas del pecado. Y Dios está atajando esas consecuencias que nunca vienen de Dios. Vienen de los propios males que nosotros hacemos. Por eso es importante elegir estar con Dios. Elegir seguir el camino que nos traza Jesús. Ese camino de amor. Ese camino donde podemos permanecer con Él, estar con Él. Y por sobre todas las cosas, al dejarnos guiar por Él, los resultados van a ser buenos. ¿Por qué hoy vemos tantos resultados malos en el mundo? Por la ausencia de Dios. Porque Dios no está presente en la vida de las personas. Las personas han dejado de lado a Dios. Y al dejar de lado a Dios, se desconoce
también todo lo que es de Dios. Y al desconocer, se cae en cosas que están mal ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros caemos en el pecado, bien dice la palabra de Dios, sí o sí tiene consecuencias. Ahora, uno me puede decir, es que yo no sabía que era pecado, porque yo ni le conocía a Dios. Pero es como que te vayas caminando y haya un pozo muy profundo. Pises sabiendo o sin saberlo, te vas a caer en el pozo. Y así son las consecuencias del pecado. Por eso, nuestro manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, está a nuestra disposición. Y hoy somos bendecidos con este canal católico donde se nos enseña la Biblia, se nos enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hay tanto por conocer de Dios. Pero ese conocimiento que vas adquiriendo no sirve tampoco de nada si no lo vivís. Vivir la palabra de Dios todos los días. Y eso te va a evitar muchos tropiezos en la vida, mucho dolor. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Sin embargo, hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque no está Dios presente. Pero a veces la persona cree que porque reza o porque va a misa, que no digo absolutamente que esté mal rezar ni ir a misa, ya está bien. Es ir a misa, es rezar, pero también es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Práctica nos pide el Señor. Coherencia de vida. A medida que vamos aprendiendo la palabra de Dios, esta palabra de Dios tengo que llevarla a la práctica. Tiene que ser mi vida la palabra de Dios. No es solo conocer. Y la palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que obedecer a Dios sin peros. Y a veces el ser humano pone peros para hacer lo que nos indica la palabra de Dios. Y uno de los grandes peros que se ponen es que, ay no, eso es antiguo, eso ya no está actualizado. Dios está súper actualizado. La palabra de Dios es para hoy. Y los pecados son los mismos de la época de Adán y Eva. No existía ni siquiera la ley, pero sí la conciencia del pecado, lo que está bien y lo que está mal. Por eso dice en Eclesiásticos Siracide que Dios pone en cada persona los mandamientos incluidos en el corazón. Por eso nacemos sabiendo lo que está bien y lo que está mal y después lo aprendemos claramente. Ese es nuestro Dios, que nos ama. El amor que Dios nos tiene justamente para librarnos de todo mal. Y nosotros muchas veces sin saber, o quizás sabiendo, el ser humano le deja a Dios de lado. Volvamos a Dios, nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios puede transformar tu vida con amor. Dios puede hacer de que tu vida sea diferente y feliz. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Dios no nos pide cosas imposibles. De verdad, todo lo que está en la palabra de Dios es porque lo podemos lograr. Ahora, la pregunta que tengo que hacerme interiormente, cada uno de nosotros, es, ¿quiero? Porque a veces el ser humano ama tanto su pecado que no quiere dejar de hacer las cosas que ya se da cuenta que están mal. Y Dios es tan misericordioso que está dispuesto a perdonarnos, pero espera nuestro arrepentimiento. Y nos llama de diferentes maneras para que nos acerquemos a Él. Por eso, tu sí a Dios es tan importante para Él.
porque Dios viene a transformar nuestra vida, viene a darnos una vida nueva y nos pide cosas que sí la podemos hacer, nada imposible, nada, porque si no, no nos pediría. Las cosas imposibles sí nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque para Él nada es imposible. Pero lo que Dios nos pide es porque sí lo podemos llevar a la práctica. Y quería compartir con ustedes el capítulo 30 de Deuteronomios, donde dice: Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas, multiplicará tus hijos y las crías de tus ganados, tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia. Porque de nuevo estará contento Yahvé al verte feliz, guardando sus mandamientos y sus normas. En una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley, cuando te conviertas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso nos pide el Señor. ¿Quieres ser feliz? Conocerle a Jesús, conocer la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Y no te va a faltar nada. El Señor nos promete protección y divina providencia. Protección, nada malo te va a pasar ni a vos ni a tus hijos. Divina providencia, nada le va a faltar ni a vos ni a tus hijos. Pero, como ven acá, nos pide obediencia y nos pide la vivencia de sus mandamientos, de sus normas, de sus leyes, la vivencia del Evangelio. Eso nos pide el Señor y nos deja escrito en su palabra para que no tengamos dudas de que eso es lo que tenemos que llevar a la práctica. Dice que quiere que nos convirtamos. La conversión significa vivir de acuerdo a la versión de Dios, lo que Dios tiene programado para el ser humano. Y cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios tiene programado, es donde caemos, donde nos equivocamos, donde nos lastimamos. Por eso les decía, la decisión es particular. No importa lo que todos hagan, importa lo que vos decidas hacer. Importa que vos le pongas a Dios en primer lugar. Importa que vos te esfuerces por vivir la palabra de Dios, aunque todos hagan lo contrario. No importa. Pero Dios te observa las 24 horas del día. Dios no te deja un instante. Y Dios sabe con qué amor llevas a la práctica lo que te pide. Porque nos dice también San Pablo en sus cartas: todo lo que hagan sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces, eso implica de que cuando llevemos a la práctica el vivir los mandamientos, el vivir el Evangelio, sea con amor, tener en cuenta a los demás y saber que Dios me está observando las 24 horas del día. Y querer agradar a Dios, porque nosotros tenemos que querer agradar a Dios. ¿De qué sirve hacer las cosas por obligación? ¿No tiene amor? El Señor nos pide amor. Por eso dice, ¿verdad?, que Dios, cuando ve nuestra conversión, tiene que ser con todo el corazón y con todo el alma. Cuando en la Biblia habla del corazón, nos habla de los sentimientos. Y a veces nuestros sentimientos están cargados de rencor o falta de perdón. A veces están cargados de rechazo. A veces están cargados nuestros sentimientos de impaciencia. Y todo eso tenemos que ir saneando. ¿Se puede? Sí, con Dios se puede, porque Él nos da sus fuerzas. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, esa carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 1 de Romanos, dice San Pablo que Dios nos da sus fuerzas.
que la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces, usemos la fuerza de Dios, llenémonos de su palabra todos los días de nuestra vida. La propia iglesia nos da ese alimento espiritual que tenemos que llevar a la práctica todos los días. Y probá levantarte, comenzar con Dios y vas a ver los resultados de una vida con Dios. Te aseguro que van a ser buenos, pero tenés que hacer la prueba, porque yo te puedo hablar maravillas, pero nunca mi experiencia va a ser la tuya. Es la propia la que sirve. Experimenta con Dios y vas a ver las respuestas de Dios, el amor de Dios. Por eso nos habla de que tenemos que vivir sus mandamientos. Y dice, estos mandamientos que yo doy no son superiores a tu fuerza, ni están fuera de tu alcance. Es decir, lo podés llevar a la práctica, lo podés vivir. No están en el cielo para que puedas decir que suba alguien al cielo a buscar esos mandatos y después escucharemos o los pondremos en práctica. Tampoco están al otro lado del mar para que tengas que decir que alguien pase hasta el otro lado y los traiga de vuelta y entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Todo lo contrario. Estas cosas de que hablo están bien cerca de ti, ya están en tu boca y en tu corazón, de modo que no te será difícil cumplirlas. Está en tu boca porque estás buscando a Dios y estás pidiendo a Dios a través de la oración. Pero también está en tu corazón, porque es el momento que le buscas a Jesús. Él toca cada uno de nuestros corazones, Él transforma nuestros corazones y empezamos a sentir ese amor a Dios y después se siente la presencia de Dios, que nunca estás ni solo ni sola, sino el que está contigo es Jesús y Él no te deja nunca ni solo ni sola. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Dios no nos pide cosas imposibles, sino que todo lo que Dios nos pide es porque sí lo podemos lograr. Pero depende de nosotros. Por eso veíamos recién, ¿verdad?, aquí en Deuteronomio capítulo 30, de que la palabra de Dios, del momento que buscamos a Cristo, ya está en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando rezamos, ya está Él en nuestra oración, atendiendo, porque Él atiende todas y cada una de nuestras oraciones. Pero hoy ya nos toca elegir a nosotros entre el bien y el mal. Decido permanecer con Jesús, seguir el camino trazado por Jesús, mantenerme en esa fidelidad a Dios, o me sigo yendo por el mal camino. Ahora, algo que tenés que analizar es que cuando uno está por el mal camino, los resultados no son buenos. Y ese mal resultado que hoy te está doliendo, que hoy estás sufriendo, es porque estuviste apartado o apartada de Dios. Por eso es tiempo de volver. Y hoy es el momento de elegir quedarte con Dios, ser fiel a Dios, permanecer con Él. Y dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus mandamientos, sus normas y sus leyes, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. El mandato de Dios, por eso son mandamientos, y dentro de lo que son mandamientos son las leyes de Dios, ¿verdad? Fíjense, nosotros, seres humanos, entre la ley que ponen los hombres, ese no dudamos en cumplir, porque sabemos que si incumplimos la ley de los hombres, vamos a tener consecuencias, sean multas,
sea cárcel, sea lo que sea. Ahora, la ley de Dios está para que la cumplamos, pero hay algo que Dios respeta y es nuestra libertad. Por eso dice, yo te mando que obedezcas, yo te mando que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Cuando nosotros amamos todo es fácil, pero tiene que estar el amor. Y llegamos al amor a Dios cuando más le conocemos. Y a Dios lo conocemos a través de la Sagrada Escritura. El querer de Dios siempre es bueno para todos nosotros. Por eso tenemos que permanecer con Dios. Por eso tenemos que vivir su palabra. Y nos dice que atendamos, que cumplamos sus mandamientos, sus normas y sus leyes. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios todos los días nos regala bendiciones. Todos los días. Pero el hombre muchas veces, el ser humano muchas veces ni siquiera quiere recibir las bendiciones de Dios. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Si vos decidís hacer otra cosa, si vos decidís dejarte llevar por el mundo, Dios va a respetar tu decisión, pero finalmente va a estar la muerte espiritual, porque vas a caer en el pecado y vas a quedar desconectado o desconectada de Dios. Por eso nos dice con tanto amor que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse pues delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz y uniéndote a Él. A veces quienes somos mamá o papás queremos darle lo mejor a nuestros hijos y no nos damos cuenta que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la espiritual. Por eso dice acá la palabra de Dios, escoge pues la vida, escoge el bien, escoge prenderte de Dios para que vivas tú y tu descendencia. Esa vida espiritual que transmitimos a los nuestros. ¿Y cómo transmitimos? Con el ejemplo, con lo que le enseñamos, pero con la coherencia de vida. Podés hablarle de Dios a tus hijos, podés enseñarle la palabra de Dios, mientras vos hagas lo contrario no sirve de nada. La coherencia de vida es lo que marca. Eso es lo que queda. Por eso hoy es tiempo de entender que todo aquello que Dios nos pide es bueno, que nada de lo que nos pide es imposible vivir, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llenarnos de esas bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y al mismo tiempo transmitirle a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que ellos también le conozcan a Dios y puedan vivir de acuerdo a los mandamientos, a las normas y a las leyes que Dios nos entrega. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que nunca nos apartemos de tu presencia, sino que muy por el contrario, llevemos a la práctica todo lo que tú nos enseñas. Que seamos obedientes a tu palabra para que así podamos recibir todas las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Ahora, mi Dios, te pedimos
por todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones, por aquellos que todavía no te conocen, por aquellos que no tienen quienes recen por ellos. A todos los ponemos ante ti para que tú obres en cada una de sus vidas. Bendice, mi Dios, a nuestras familias. Toca el corazón de aquellos que todavía no te conocen y transfórmalos, mi Dios, puesto que sabemos que escuchas nuestras oraciones y que para ti nada ni nadie es imposible. Y desde ya te damos gracias. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Llénanos de tu paz, esa paz que solamente tú nos puedes dar, esa paz donde no hay ni angustias ni miedo, sino que tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, mi Dios, por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.